Bienvenido a este nuevo estudio de la palabra. Hoy vamos por la clase número 8. El tema es ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace por mí? Entonces vamos a colocar este tiempo delante de Dios, vamos a tomarnos de la mano del Señor Jesús. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirme con mis hermanos, Señor, para estudiar tu palabra. Que este video llegue a quienes deba llegar, Señor. Que sea un refrigerio, una alegría, que sea tu palabra, Señor, llenando sus corazones de fortaleza, de amor, de claridad y tu espíritu llenando sus vidas también. Que podamos acercarnos a ti con estas hermosas noticias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a decir primeramente que el Espíritu Santo es, como ya sabemos, una parte de la Trinidad. Él es Dios. Y no es solamente una influencia, una energía emanada de Dios, no, Él es Dios. Él es una persona que quiere comunicarse con nosotros, que toma decisiones, que habla, que dirige. Entonces, que podamos valorar que Él es real y podamos tener esa decisión firme de relacionarnos con Él. Él vive en nuestro ser porque somos sus ahora hijos de Dios, entonces por medio de Jesucristo. Él quiere vivir en nosotros, somos como una casa y Él habita en nosotros. En el Señor Jesucristo decía en Apocalipsis que Él golpea, llama a la puerta y el que le quiera abrir, pues Él entrará, Él va a vivir ahí y eso lo hace a través del Espíritu Santo. Vamos a leer en este momento 1 Corintios 3:16. Yo tengo aquí delante mi guía, por eso ustedes ven que estoy leyendo algunos apartes. 1 Corintios 3:16 dice lo siguiente. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Bueno, si no lo sabían, es el momento de saber y reconocer que eres templo del Espíritu Santo. ¿Y eso qué implica? Pues que hay que cuidar nuestro cuerpo, alma y espíritu. No somos nuestros, fuimos comprados por la sangre del Cordero. Pero es muy lindo saber que no estamos solos y que Él está dentro de nosotros. Ahora vamos a leer 1 Corintios 6:19, que dice lo siguiente. Porque a pesar de ser libres de todo, me hice siervo de todos para ganar a muchos. Entonces, leí el que no era. Es 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios y que no se pertenecen a sí mismos? Entonces, hoy vamos a entender y a interiorizar que el Espíritu Santo está en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y somos templo viviente del Espíritu Santo. Hay una realidad espiritual en esto que debemos vivir todos los días, creerlo y gozarnos en eso. No estamos solos, Él está en nosotros. Entonces la Biblia nos enseña que Dios es uno, pero también nos enseña que en la divinidad hay tres personas y una de ellas es el Espíritu Santo. Vamos a leer Deuteronomio 6:4. Dice, escucha Israel, Yahweh o Jehová, nuestro Dios, Yahweh uno es. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las características que tiene el Espíritu Santo que demuestran que Él es una persona de la divinidad. Y luego avanzaremos sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, vamos a ir a Hebreos 9:14. Dice lo siguiente. Hebreos 9:14. Cuánto más pues la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Entonces el Espíritu Santo es quien nos purifica la conciencia. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro sello también. Vamos a ir a Salmo 139. Salmo 139, 7 al 12. Dice,
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me ocultaré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo al Seol, también estás allí. Si levantara mis alas como las de un águila, habitara en el extremo del mar, aún allí me asiría tu mano y me guiaría tu diestra. Yo había dicho, las tinieblas me iluminarán y la noche brillará sobre mí. Pero las tinieblas no serán oscuras para ti, y la noche brillará como el día y las tinieblas como la luz. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios es omnipresente. El Espíritu Santo nunca nos dejará, nunca. Él no tiene un lugar a donde no pueda ir. Recordemos que el Señor Jesús en la cruz arrebató ese poder que el enemigo había tenido sobre la creación y los hijos de Dios, las personas, porque Él satisfizo la justicia de Dios, pagó el precio en la cruz y nosotros somos sus hijos. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Esa comunión que Adán y Eva tuvieron al principio, nosotros ahora la tenemos también por el Espíritu Santo. Estamos en una época muy bonita para acercarnos a Dios, aún en medio de un mundo caótico, como quieran decirlo, pero hoy es el día para relacionarnos con Dios, con el Espíritu Santo. Él lo sabe todo también y Él lo puede todo. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 2, del 9 al 10. Sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han surgido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó para los que lo aman. Hermoso, ¿no? Pero a nosotros Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Entonces, acá se está hablando sobre la sabiduría que provee el Espíritu Santo. Él todo lo sabe y está dispuesto para darnos y enseñarnos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero es necesario buscarle, pedirle su ayuda, dejarnos enseñar y ser obedientes. El Espíritu Santo es muy bello y siempre está ayudándonos, siempre quiere guiarnos. Claro, Él no va a estar, ¿cómo decirlo? Tú eres el que toma las decisiones, no somos robots, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo está aquí para nosotros y hemos perdido, por mucho tiempo yo lo hice, esa oportunidad de tener una comunión con el Espíritu. Hay que volver a esa comunión con el Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas 1:35, que dice lo siguiente. Y él le contestó, vuelvo a empezar. Y le contestó el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá y el poder del Altísimo reposará sobre ti. Por eso, santo es el que nacerá de ti y será llamado Hijo de Dios. Aquí estamos viendo una parte donde se anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando la Virgen María le fue anunciado lo que iba a pasar. Ella, una hermosa y santa mujer, que como todos nosotros necesitó de Salvador. Y el Señor la utilizó, la ayudó, la trajo, ¿cierto? Por medio de ella pudo nacer Dios hecho carne, ¿no? Entonces, claro, debió haber sido algo muy impactante, pero un ángel le avisó, porque Dios todo lo puede, y le hizo entender lo que iba a pasar en ella, y sucedió. Entonces, estamos agradecidos porque es que la palabra nos dice cómo pasaron las cosas, y lo que nosotros también podríamos vivir. Cuando dejamos que Dios nos guíe, Él hace grandes cosas, nos avisa, nos alerta, en fin. Entonces, todo discípulo de Cristo debería conocer personalmente al Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios no podríamos vivir la vida que Dios tiene y quiere que vivamos. Es necesario saber que dentro de nosotros vive este maravilloso ser que desea ayudarnos, fortalecernos,
para vivir una vida de victoria, poder y santidad. Entonces, para eso vamos a leer en Juan 14, 12 y 16. Vamos a ver, 14, 12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Claramente, el Señor estaba anunciando lo que iba a pasar después de que Él pudiera cumplir el propósito por el cual vino a este mundo. Ya luego de eso, Él les avisó a los apóstoles que el que cree en Jesús hará sus obras y mucho mayores. Entonces, quizás ahora no es lo normal que sanen personas o se resuciten muertos, pero esas cosas pasan. Pero más allá de eso es tener esa relación con Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque para eso Él está aquí, para ayudarnos. Entonces, voy a leer desde el 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Continúo con el versículo 16. Y yo intercederé ante mi Padre y les dará otro ayudador. En otras versiones dice consolador, para que esté para siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está en ustedes. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios es absolutamente necesario para nosotros tener una vida victoriosa, de paz, de gozo, de ver la gloria de Dios, de vivir en santidad, de tener comunión con Dios. Sin Él no es posible. Sencillamente no es posible. Él está en nosotros. Entonces esa es una realidad. Debemos comprender que Él viene para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a leer de una vez Juan 16, 8 al 11, que dice. Voy a leer en este momento desde el 7. Dice, pero yo les digo la verdad, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, porque voy a mi Padre y no me verán más, y de juicio, por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Muy bien. Entonces, si ustedes pueden observar la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo explicó a sus discípulos y quedó anotado en este Evangelio de Juan la importancia del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario comprender que estamos o tenemos este pecado encima de la humanidad, pero la justicia de Dios en Cristo se cumplió y que viene un juicio para el gobernante de este mundo que ya ha sido juzgado. Entonces es el Señor guiando a través del Espíritu Santo a estos misterios, a estas verdades. Bueno, vamos a continuar porque es importante entender que el Espíritu Santo es el que nos convence para que podamos reconocer a Cristo en nuestras vidas. Ya leímos el versículo 14 y 17, pero es muy importante y lo vuelvo a leer. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habitan ustedes. Habita con ustedes y está con ustedes. Muy bien. Vamos a leer el versículo 26 que dice, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Esto es real. Hay momentos en que me ha pasado que tengo que tomar una decisión, que estoy orando o estoy pensando simplemente, estoy en mi trabajo y el Espíritu Santo me recuerda versículos, canciones, cosas que me dijo en el pasado
situaciones que he vivido y me ayuda a entender qué es lo mejor para mí en esas situaciones específicas. El Señor nos dio una conciencia, por eso hay que tenerla limpia, ¿no? También esa intuición, esa conciencia, esto es un medio de comunicación también del Espíritu Santo. Entonces estemos limpios, busquemos la santidad, busquemos la comunión, busquemos ser adoradores de Dios. Y el Espíritu Santo va a poder hablar, va a poder recordar, va a poder limpiar más, va a poder darnos esa bendición, esa gloria, esa presencia. Es lo que necesitamos para tener una vida victoriosa. Ahora vamos a ir a Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Imagínense eso. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Si en algún momento has tenido incertidumbre frente a eso, pues debes analizarlo, ir en oración, arrepentirte de tus pecados, pedir que la sangre de Cristo te limpie, que deseas recibir ese regalo que es la salvación. No hiciste nada para merecerlo, yo tampoco. Que recibes el Espíritu Santo, que sea Él confirmándote. El hecho que estés viendo este video es una muestra de que estás buscando de Dios, pero ese anhelo de búsqueda no viene de ti, viene es de que el Espíritu Santo te ayuda. Porque el ser humano, la carne, pues lo humano de nosotros no es que ayude mucho al espíritu, ¿no? Entonces hoy que estás aquí es un buen momento para acercarte al Señor y decirle: Espíritu Santo, revélame tu verdad. Y si ya eres hijo de Dios, aférrate a eso, no te dejes deprimir. Debes tener un buen concepto de ti mismo, de acuerdo a la palabra de Dios, sin exagerar. Bueno, vamos a ir a Hechos 1:8. En Hechos 1:8 leemos: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, esto fue algo que dijo el Señor Jesús al momento de ascender, cuando ya se iba a ir. Recordemos que Él resucitó, estuvo 40 días enseñando a sus discípulos y a muchas más personas. Por eso ellos dieron su vida, es real. Ellos lo vieron, convivieron con Él después de que resucitó. Y sus últimas instrucciones, cuando ya estaba ascendiendo, dijo en el verso 8 lo siguiente: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Una persona, ellos, con esa verdad, lo vieron, lo tocaron. ¿Cómo no iban a dar hasta su vida por Dios? No iban a volver atrás. Nosotros también, aunque no lo hemos visto físicamente, sabemos que Él es real. Hemos visto su gloria, Él nos ayuda todo el tiempo. Claro, si nos dejamos guiar, ¿cierto? Si estamos en comunión con Dios. Entonces, también podemos pedir su llenura. También podemos decir: Señor, quiero ser testigo. Así debe ser. Es todo discípulo de Cristo debe y desarrolla un amor por otras personas para que le conozcan a Dios, para que no se vayan al infierno en su eternidad, sino que vayan al cielo y vivan una vida maravillosa, eterna en Dios. Claro, hay que dar buen testimonio. A veces el testimonio dice más que las palabras, pero no hay que dejar de decir esas palabras. Pero para eso hay que decirlo con la presencia de Dios y con el poder de Dios. Y para eso está el Espíritu Santo, porque Él es el que convence, no nosotros. Entonces, que sea el Espíritu Santo convenciendo a otros y convenciéndonos a nosotros de lo que es la verdad. Y pues claro, aquí vemos que Él nos da el poder para hacer eso. Hay que pedirlo. Si tú ves que no lo tienes, pues hay que limpiar nuestra vida, hay que buscar de Dios y Él nos va a ayudar. Vamos a ir a Romanos 15:16. Para que fuera ministro de Jesucristo entre los gentiles. Aquí está hablando Pablo, ¿no? Y sirviera en el Evangelio
de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea aceptable y santificada por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos ayuda a vivir una vida santa. No es de nosotros, pero claro, hay que hacer nuestra parte. Muy bien. Vamos a 1 Corintios 12, del 4 al 11. 1 Corintios 12, del 4 al 11. El Espíritu Santo nos da de sus dones para funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, si vemos nuestro cuerpo, tiene muchos órganos diferentes. Unos son ojos, cejas, nariz, son varios, ¿no? Manos, boca, cabello. No todo el cuerpo es una sola cosa, no es solo un ojo y no hay nada más. El cuerpo está compuesto por diferentes órganos. Entonces el Espíritu nos va a enseñar a través de su palabra cómo Él da dones, ministerios, poder a las personas, a sus hijos, para ayudarnos entre todos a crecer en Cristo y ayudar a otros a ser salvos. Vamos a leer entonces 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice así. Ahora bien, hay distribución de dones, pero el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo es uno. Y hay distribución de ministerios, pero el Espíritu es uno. Y hay distribución de poderes, pero uno mismo, Dios, es el que hace todas las cosas en cada uno. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A alguno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como a él le place. Obviamente, si entramos a hablar de cada uno, pues se nos alarga la charla, eso hace parte de más adelantico. Pero si ustedes pueden ver acá, el Señor dio a su iglesia, a sus hijos, dones, ministerios, poder para hacer la obra de Dios en esta tierra. Entonces, podemos pedir, claro, podemos pedir, queremos servir, Señor, oremos por eso y vivamos una vida de la mano de Dios en santidad. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir a Gálatas 5, 22 al 23. Este es bastante conocido porque habla sobre el fruto del Espíritu. ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo debemos reaccionar en las diferentes situaciones de la vida? Desde el amor, ¿no? Desde el amor de Dios. Dice así. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿nosotros nos comportamos así? Cuando llega el momento, cuando ocurre esa situación difícil, ¿nos comportamos con amor? ¿Tenemos el gozo de la salvación? Claro, si hay una dificultad, usted no estará riéndose, ¿cierto? Pero puede tener ese gozo de la salvación, saber que Dios tiene el control, tener paz, puede tener paz a pesar del problema y ver las cosas desde la manera en que Dios ya nos ha enseñado. Entonces, también nos comportamos con paciencia, somos amables, somos bondadosos, confiamos en Dios, no somos personas humildes o somos orgullosos, porque y tenemos dominio propio o nos dejamos llevar por la ira ese es el punto, hay que ir mejorando. Y estos son los frutos del Espíritu. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Digámosle, Señor, quiero ser una persona de amor, de gozo, de paz, de paciencia. No impaciente, no
atormentado, deprimido, miedoso. Quiero ser amable, no grosero. Ahora que si hay una condición de salud que te hace más irritable, pues sáname, Señor. Y también hay que comer bien, hay que dormir bien, ¿cierto? Hay que cuidarnos, porque claramente uno está más irritable cuando está cansado, cuando está con hambre. También las hormonas juegan ahí un papel, pero pues hay que identificarlo y no dejarse llevar, hay que mejorar. También podemos decirle, Señor, quiero ser más creyente, tener más confianza en ti, ser humilde y no orgullosa, no orgulloso. Recordemos que Dios acepta un corazón contrito y humillado. Lo contrario lo aleja. Una persona orgullosa no tiene no hay manera. Cómo poder relacionarse fluidamente con Dios. No hay manera. Entonces, que sea hoy el momento para decir, Espíritu Santo, ayúdame a tener una vida llena de tu fruto y mejorar día a día. Tampoco es de la noche a la mañana, pero se puede. Vamos a leer Marcos 13:11. Marcos 13:11. Espíritu Santo, guíanos. 13:11. Dice, pero cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que habrán de hablar, ni lo piensen, sino hablen lo que les sea dado en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Estas son instrucciones que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, también advirtiéndoles sobre lo que ellos iban a tener que pasar más adelante. Porque claro, la luz, la salvación llegó a este mundo. Y pues los que no están a favor iban a perseguirlos. Si lo persiguieron a él, pues también a ellos. Y eso también nos pasa ahora. Hay muchas personas sufriendo persecución por su fe y debemos orar por ellos. Y si en algún momento nos llega a ocurrir eso, pues deberíamos también decir, bueno, ser guiados por el Espíritu Santo. Y hay que cultivar esa relación. Si eso nunca nos ocurre, pues maravilloso. Pero hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Y es algo que se puede cultivar, es algo que se puede hacer. Y yo me he dado cuenta que se puede. Yo lo he hecho. Hay momentos donde estoy enseñando la palabra de Dios y veo cómo fluye. No son mis palabras, son sus palabras. También trae a memoria, me ha recordado. Entonces yo ya sé por dónde ir, hablo sobre ese versículo, por ejemplo, y ya la conversación se va hacia ese lado. Entonces hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y no solamente cuando predicamos, si es que lo hacemos, sino cuando oramos y en la vida diaria, en la vida familiar, en la vida laboral. Que sea el Espíritu Santo notorio para otras personas, que tenemos algo diferente, que es Dios. Que después digan, es que ella es cristiana, él es cristiano. Es una persona responsable, es una persona decente, no es murmurador, no es chismoso, no es conflictivo, no es morboso, ¿sí? Entonces que vean a Dios en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos al Espíritu Santo. Y sí hay que desarrollar el oído para oírlo a Él y ser obediente. Muy bien. Vamos a simplemente a decir que frente a los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, como ya dijimos, estos fueron dados, son talentos que Dios nos da precisamente para que podamos servir y ayudar a otros y para adorarle también. Primera de Corintios 12, 4, 11, creo que ya lo leímos, sí, y Romanos 12, del 6 al 8, ese no, entonces vamos a ir, Romanos. Listo, aquí está. Romanos 12, del 6 al 8. Pero tenemos diferentes dones, conforme a la gracia que nos fue dada. Hay el de profecía, conforme a la medida de su fe. El de servicio, en su ministerio. El de maestro, en su enseñanza. El de consolador,
en su consuelo, el de dar con actitud honesta, el que preside con diligencia y el que es misericordioso con regocijo. Entonces, esta es una forma como el Señor nos explica en su palabra qué podemos hacer para su gloria, para servir, para ayudar a otros a llegar a ese conocimiento de Dios. Él nos da las herramientas para hacer su voluntad, cumplir su propósito, testificar, y también esto es un gozo. Servir a Dios da mucha alegría, da gozo, ayudar a otras personas. Es hacer nuestra parte, porque en realidad, como hemos hablado, es el Espíritu de Dios el que consuela, el que testifica, el que confronta con el pecado, el que redarguye. Es el Espíritu de Dios. Entonces, si ustedes miran acá, se habla de profecía de acuerdo a la fe, servicio, servir, ser maestro, el que da enseñanza, el que da consuelo, palabra consuelo. Aquí es muy importante la guía del Espíritu de Dios cuando se aconseja, que no sea de acuerdo a nuestra experiencia, sino la palabra de Dios. Porque si supongamos que hay una persona con un hogar muy conflictivo y no ha logrado superar eso en su vida, no tiene un testimonio o un aprendizaje en amor sobre ese tema, pues cómo va a aconsejar a una persona que está pasando problemas matrimoniales. Entonces hay que ser muy prudente y no hablar desde nuestro parecer, sino la palabra de Dios para el ejemplo, ¿no? Bueno, y también hay una oportunidad de que seamos personas dadivosas. Claramente usted no va a dejar sin comida a su familia. Primero cumpla y disfrute de esta vida con su familia y el Señor le proveerá más para dar. Pero no luego que digan en la casa, no, es que da todo afuera y nosotros aquí pasando hambre. Eso no tiene ningún sentido ni equilibrio. El Espíritu Santo nos da sabiduría para hacer las cosas, y mire lo importante que dice, con actitud honesta. Que si el Señor te diera la idea de hacer algo caritativo, no sea porque te robas el dinero, perdón que lo diga, sino porque en verdad lo usas para dar, con una actitud honesta. También dice el que preside con diligencia. Es un tema de administración, de servicio, de organización. Hay que hacerlo con diligencia. Si te dan una tarea de organizar algo, hay que hacerlo con diligencia. Y el que es misericordioso con regocijo. La misericordia es muy importante. El amor, el perdón. Solo podremos ser perdonados si perdonamos a otros. Es muy importante acordarnos de eso. Y eso no es nada fácil, pero el Señor nos ayuda, ¿vale? Bueno, ya hablamos sobre este tema tan hermoso, el fruto del Espíritu Santo. Entonces recordemos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Es nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo permitirle influenciar en nuestras vidas con su poder, para que lleguemos a ser cada vez más como Jesús en nuestro diario vivir. Entonces, si usted al leer esto puede darse cuenta que no le ha dado tanta oportunidad al Espíritu Santo, oremos hoy para eso. Y si sí le ha dado oportunidad, pues hay que seguir y darle más. Es muy hermoso, muy lindo cuando uno logra conectar. Vamos a orar en este momento. Amado Señor y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de leer tu palabra, de conocer más sobre el Espíritu Santo. Aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús, muy agradecidos y agradecidas. Señor, gracias por tu Santo Espíritu, que es nuestro sello, que es el que nos confirma que somos tus hijos. Aquí estamos, Espíritu Santo. Te pedimos perdón si te hemos ignorado, si no hemos sido obedientes a tu voz, a tus alertas, a tu guía. Perdónanos si no hemos leído tu palabra con la profundidad y la constancia que deberíamos tener. Ayúdanos a sacar tiempo para orar, para leer tu palabra, y durante el día tener nuestra vida y nuestra mente toda en tus manos, estarte orando todo el día, estar en comunión y con una expectativa de tu gloria, de tu presencia. Ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestras familias, estudios, negocios, proyectos, todo, Señor, está en tus manos. Te agradecemos por esta oportunidad de escuchar, de aprender tu palabra. Ayúdanos a que sea viva y eficaz esta palabra, que podamos ser obedientes, dejar cualquier pecado que debamos dejar, limpia nuestro camino. Solo damos gracias.
De verdad es maravilloso saber que no estamos solos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que sea de bendición y trataré de subir los videos con regularidad para que puedan aprender más de la palabra de Dios en este discipulado. Que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Hasta luego.